El consistorio meritense adquiere la parcela del solar del antiguo cuartel Hernán Cortés por algo más de 1,5 millones de euros para incorporarla al nuevo proyecto de zona verde y la ciudad de los niños y las niñas. El alcalde de Mérida señala que el ayuntamiento trasladará a la justicia la denuncia contra los 2 menores que realizaron la pintada en el puente romano al considerarse un atentado contra el patrimonio de la humanidad. Los talleres de la ciudad han registrado un aumento de trabajo en estos meses de pandemia por el descenso que se ha producido en las ventas de vehículos nuevos. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad renueva el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la promoción conjunta y la comercialización de sus respectivas ciudades como productos turísticos y culturales. Este sábado se registran precipitaciones durante buena parte de la jornada y las temperaturas bajarán en general, aunque de forma más notable en las máximas. Llegamos a este último día de la semana con precipitaciones, tanto en este viernes como al comienzo de la jornada de este sábado. Vamos a hablarles de los temas más candentes de la actualidad, la que nos deja precisamente esta jornada de viernes 5 de febrero. El Ayuntamiento de Mérida ha adquirido la parcela del solar del antiguo cuartel militar Hernán Cortés tras la firma que se ha producido este viernes con los propietarios del mismo en el Salón de Plenos. Esta expropiación, esta adquisición se ha podido llevar a cabo gracias al remanente positivo de tesorería que se ha hecho con cargo a ese superávit, al remanente que obtuvimos del ejercicio 2019 de 11.150.000 euros. La totalidad de la parcela donde se encontraba ubicado el cuartel Hernán Cortés, que son 34.563 metros cuadrados, hemos adquirido 3.173,03 metros cuadrados. El parking tiene una parcela de 10.000 metros cuadrados y el museo abierto tiene una parcela de 2.835 metros cuadrados, con lo cual es aproximadamente 7.000 metros cuadrados lo que queda a disposición en este terreno para que se pueda actuar y para que podamos llevar a cabo el proyecto mencionado y otras actuaciones. Este espacio se añadirá al ya adquirido por el consistorio para crear zonas verdes y desarrollar el proyecto de la ciudad de los niños y las niñas. Es decir, todo ese proyecto de urbanización incluye otras actuaciones que no solamente son este espacio verde que nosotros queremos denominar la ciudad de los niños y en lo que al fin y al cabo queremos implementar dentro del corazón de la ciudad de Mérida, generar un espacio multilúdico. Se trataría de que por grupos de edad pudieran tener distintas zonas en ese gran espacio verde. Ese sería un poco el encaje del proyecto. Pero ya les he dicho que va a haber una carretera que viene recogida en el plan. Hay una urbanización del conjunto de los espacios que quedan públicos y, por tanto, bueno, en función se vaya interviniendo, se irá adecuando al plan de ordenación urbana y, por supuesto, al interés del Gobierno por convertir toda esa zona de la ciudad en un espacio dotacional, público y verde. Y no hay restos de valor, de importancia, están datados y están muchos de ellos, además, conservados pues con los sistemas de mantenimiento de tierra vegetal, ¿no? Por tanto, podría algún elemento, pero como una cuestión decorativa, quedarse en relieve, pero no hay restos de excepcional importancia. El Ayuntamiento abonará un montante de algo más de 1,5 millones de euros por este terreno, aunque aún quedan otros 300 metros cuadrados más que se están negociando para completar toda la parcela. Se ha hecho por un total de 1.567.000 euros. La adquisición, el valor por el cual se ha calculado esta parcela es con la referencia de una sentencia que ya tenía este ayuntamiento de otros propietarios de esta unidad. El coste del metro cuadrado, que son 481,82 euros el metro cuadrado. Bueno, queda
unos aproximadamente 300 metros cuadrados que no tiene nada que ver con la transmisión que se ha hecho en el día de hoy, que ya se está negociando la operación para poderla cerrar con los propietarios. Es un porcentaje residual que no afecta a la intervención que queremos hacer en ese espacio. A preguntas de esta casa, el alcalde de Mérida ha avanzado este viernes que el consistorio trasladará a la justicia la denuncia contra los 2 menores de 13 años que el pasado viernes realizaron pintadas en el Puente Romano, ya que en su opinión no se trata de una gamberrada, sino de un atentado contra el patrimonio de la humanidad. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, ¿no? Ponerlo en conocimiento de la justicia y además denunciar ese delito que irá por vía penal. Evidentemente, el mensaje que hay que lanzar a la sociedad emeritense es que tiene que recriminar esos hechos, que tiene que denunciarlo, como hicieron esos vecinos que pudieron avisar a la Policía Nacional e intervenir, porque estamos hablando de un patrimonio de más de 2000 años de historia que seguramente sea por sus condiciones de un valor único e inigualable. O sea, no estamos hablando de una mera gamberrada, estamos hablando de un atentado contra el patrimonio de la humanidad, y si no somos conscientes y si no ponemos los medios y si la ciudadanía no alerta cuando se produzcan estas circunstancias, es difícil poder intervenir. Así que, bueno, pedir a todos, por supuesto, que colaboren con las administraciones para que cada vez que vean un atentado de este tipo lo denuncien. Cambiemos de registro y nunca mejor dicho. Los talleres de Mérida han incrementado su trabajo durante estos meses de pandemia debido a que las familias han decidido reparar sus vehículos y no adquirir otros nuevos. El propietario de uno de estos talleres nos cuenta cómo se han visto desbordados por esta circunstancia. No dábamos abasto. Yo creo que la gente ha empezado a preparar los coches y no se han ido de vacaciones. Lo mismo que se han pintado todas las casas de España, se han arreglado el 50% de los coches de España. Hablamos ahora del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, porque el presidente del mismo y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han firmado este jueves la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace años para la promoción conjunta y la comercialización de sus ciudades respectivas como productos turísticos y culturales. Gracias al Ayuntamiento de Madrid y a su alcalde por la renovación de este convenio con Madrid Destino, que se viene firmando desde el año 2009 y que va a suponer un vínculo de colaboración en la promoción y difusión de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y la promoción y difusión también de la marca Madrid Destino. Pretendemos poder colaborar en las distintas presentaciones que ambas ciudades van a realizar en el futuro y además también beneficiarnos de un turismo emisor como es el de Madrid al resto y al conjunto de ciudades Patrimonio de la Humanidad. El plan incluirá campañas de promoción dirigidas a la creación de itinerarios turísticos culturales y de experiencias únicas y diferenciadoras, además de otras iniciativas conjuntas que favorezcan el flujo de visitantes y el aumento de pernoctaciones. La ciudad de Madrid es un destino turístico de referencia y se encuentra a la espera de obtener la declaración de Paisaje de las Artes y de las Ciencias por la UNESCO, hecho que de producirse le incluiría a la ciudad, mejor dicho, como parte del Grupo Patrimonio de la Humanidad. Hay una serie de sinergias importantes entre una ciudad como es Madrid y el conjunto de ciudades que nos rodean en el territorio nacional. Desde ese punto de vista vamos a realizar varias acciones de promoción y de colaboración que van a permitir, sobre todo, afianzar ese proceso de recuperación del turismo, que es imprescindible recuperar tanto el turismo nacional como el turismo internacional en el menor tiempo posible, dada el peso que tiene precisamente en nuestra economía, y ahí quienes tenemos que tirar de ese vagón del turismo, sin lugar a dudas, somos aquellos que tenemos estos bienes patrimonio de la humanidad. Todavía Madrid no, pero por eso agradezco especialmente también el apoyo que desde este grupo se nos ha dado a la candidatura de Madrid a Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural del Buen Retiro. Confiamos poder unirnos pronto a este grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. En lo meteorológico, la lluvia tendrá protagonismo durante prácticamente todo el fin de semana, con más probabilidad durante la primera parte del sábado y la tarde del domingo. Este sábado tendremos una jornada de cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos nubosos y a remitir las precipitaciones a medida que transcurra el día.
Las temperaturas en descenso, registrándose una mínima de 7 grados y máximas de 12 grados en Mérida y 10 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del sur tendiendo al oeste. Todo parece indicar que a medida que transcurran estos primeros meses del año se van a ir solucionando los problemas de suministro y administración de la vacuna, según las noticias que nos llegan tanto desde Bruselas como desde Madrid. Aquí en Extremadura el SES tiene como previsión alcanzar las 21.000 vacunaciones diarias en primavera, es decir, dentro de un par de meses. No sé si esta estimación es real, porque de momento con los datos que tenemos no indican que esta situación se pueda producir en un periodo corto de tiempo. En cualquier caso, y si damos esta hipótesis como válida, si restamos el número de personas que ya se han vacunado en la región y según los cálculos estimados, en apenas 2 meses estaríamos vacunados todos los extremeños y para el verano alcanzaríamos una inmunidad total en la comunidad. La música suena bien, pero dadas las piedras que nos hemos encontrado en el camino hasta ahora, dudo que la letra pueda ser real. En un ejercicio de desorbitado optimismo, habría que tener en cuenta que los laboratorios pudieran asegurar la cantidad de dosis y, en segundo lugar, se debería tener a todo el personal preparado para entonces, así como los lugares de vacunación habilitados. Lo único que tengo claro es que no sé si es bueno anunciar estimaciones como esta, porque más que infundir esperanza a la población, puede incrementar la conocida como fatiga pandémica en caso de que no se lograra. Así que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es no lanzar campanas al vuelo y trabajar para que así sea, porque estos mensajes pueden volverse en contra. Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de análisis en Televisión Extremeña, en el que vamos a, como siempre, a pasar por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros los principales temas de actualidad que nos deja esta jornada de viernes 5 de febrero. La verdad es que con este mes da gusto saber el día de la semana, porque como ha caído también el lunes, pues es fácil no olvidarse de qué día de la semana, del mes, mejor dicho, en qué mes estamos. Bueno, vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este trabajo de análisis y de opinión. Hoy están con nosotros Daniel Serrano. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal la semana, otra semana pandémica más? ¿Entrando en detalles o sin entrar en detalles? No entres mucho, no entres. Si no, nos alargaríamos aquí todo el programa. Pero bien, nada. Y también está con nosotros Juan Viera. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues ¿Qué nada, tal? Estupendamente, esperando como casi toda la población de que pase el bicho este, que hay que ver lo chico que es, pero el daño que hace. Pues en Villafranca lo tenéis peor todavía. Eso, ¿Qué está pasando en Villafranca para que otra vez vuelva a remontar los contagios? Ahora es terrible, sobre todo las residencias de mayores, pues están bastante afectadas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos y esperemos que cuanto antes se salga de esa situación tan desagradable y tan terrible, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. A ver si somos capaces de una vez de superar este trance. Por cierto, que hoy he hablado en la editorial hace un ratito sobre el tema del objetivo que tiene el SES de vacunar en primavera a 21.000 personas diarias. Y a mí me parece eso muy difícil de alcanzar. No sé si estamos para esos anuncios tan optimistas. Anunciar el papel lo aguanta todo. Ahora, si es verdad, lo vamos a aplaudir, pero la duda es cuando hicieron ya un primer calendario de vacunación y llevamos apenas el 8% de las previsiones que se tenían de la gente que nos teníamos que haber vacunado, ¿no? Y ya van por el segundo plazo, la segunda vacuna a muchísimos y otros que están también en riesgo, pues todavía pues no se han vacunado ni hemos empezado. Sí, bueno, que para eso hacen falta muchos medios, que es lo que ha faltado hasta ahora, medios materiales, recursos humanos, que es realmente lo que ha faltado. Por tanto, esperemos que si hacen lanzan esa idea de que van a conseguir 21.000 vacunaciones diarias, pues que pongan los medios necesarios, tanto materiales como recursos humanos, ¿no? Porque si no, de otra manera,
como sigamos con lo que tenemos hasta ahora, eso es imposible, ¿vamos? No, efectivamente, hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal, porque evidentemente está la salud física que es grave, pero está también la salud económica de las familias que están quebradas, muchas de ellas precisamente por la ausencia o la falta de ingresos o ingresos insuficientes para poder subsistir. Pero vamos a hablar de una cuestión añadida, que es la de un sector del que ayer tuvimos precisamente aquí una representación, que es la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida, Bacares. Tuvimos aquí a su presidente y vicepresidente ayer, que pues han pedido la reapertura de los establecimientos. Ayer se reunieron con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales y se han emplazado al próximo lunes para ver la evolución de los datos de contagio, para considerar la posibilidad, siempre que la comunidad baje de los 500 casos en la incidencia acumulada a los 14 días, de abrir precisamente estos negocios. Ahora mismo estamos por encima de los 800, aunque es cierto que el ritmo diario va decreciendo y que la incidencia acumulada está decreciendo a un nivel de 70-80 casos por día. Argumentan que no son los responsables directos de los contagios y solicitan la apertura para no asfixiar más a los autónomos y las familias que dependen de este sector. Juan. Bueno, indudablemente es un sector económico que lo está pasando mal, que está sufriendo las medidas que se están tomando y que realmente pasa una cosa: cuando se llega a una situación de gravedad como estamos actualmente, cualquier medida que se tome es difícil darle una solución, ¿no? Y bueno, yo creo que el problema viene desde el inicio, en donde no se tomaron medidas serias para afrontar el problema. Parecía que esto era una cosa de 2 días, que iba a pasar de una manera ligera y tal, y pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? Que no se tomaron las medidas suficientes, recursos humanos, recursos materiales, los problemas de las mascarillas, los problemas de los aparatos respiratorios. Entonces todas estas cuestiones se deberían de haber afrontado, haber tomado las medidas oportunas, las medidas políticas necesarias, porque son medidas políticas, y no hubiésemos llegado a las situaciones por las que estamos pasando y que, lógicamente, están castigando sobre todo a este sector de la economía, ¿no? Yo creo que todo esto se ha dejado ir y va a haber, según había visto hace poco tiempo, el 60% o el 70% del sector pues va al garete. Entonces, al mismo tiempo también se necesitan medidas económicas de apoyo y todo lo demás. Por supuesto, lo primero es la salud, y para eso hay que hacer frente, como he dicho antes, con recursos materiales, recursos humanos y todo lo demás. Y después está el apoyo económico a estos sectores que de alguna manera pues tendrán que hacerlo, porque si no van al garete, pero un buen número de ellos, un buen porcentaje de ellos, ¿no? Aparte de todo eso y de que evidentemente un decreto de cierre tiene que ir de la mano de una ayuda, no puede decir, no, tú cierras pero sigues pagándome. O sea, aparte de que eso evidentemente hay que paliarlo y hay que frenarlo desde ese momento, yo sigo pensando que la hostelería no es la responsable y se la ha criminalizado de una manera, o sea, hasta el punto de que venga, abrimos más, menos lo demás, pero a la hostelería, que además los datos que han dado, que era un 1,5, o sea, era de los sitios donde menos estaba la fuente de contagio, y donde además al cerrar la hostelería se está provocando, que eso lo hemos visto cualquiera, lo vemos el fin de semana, un efecto llamada a las reuniones familiares, de amigos, sin control numérico de ningún tipo, cuando abriendo la hostelería muchos, y yo me atrevería a decir que muchísimos más del 80, el 90%, volverían al bar, con las medidas de seguridad que se tienen en los bares. Y pienso que no se debe de criminalizar como se está criminalizando a este sector, que no es que esté asfixiado, es que está agonizando. Y si ya hay un decreto y si factura le obligas a que cierre y facturación cero, pues impuesto cero. No, ahora te doy una ayuda, pero claro, los meses que has estado cerrado, que te he obligado a que cierre, que no has podido pagar, págalo para que te dé un poquito. Te pones todo el día. Y es un sector que está, bueno, la prueba lo tenemos que, por desgracia, día a día encontramos de algún conocido, algún familiar que está cerrando el negocio. Ahora es que dice, ya no puedo más. Y ya tengo que cerrar definitivamente. Y pienso que no solamente el gobierno, desde el gobierno se ha criminalizado a este sector.
que no es el culpable. Es más, el cerrar este sector provoca un efecto llamada para el resto, porque el español de a pie nos gusta salir y quedar. Y bueno, pues si vamos, ya que no nos abren el bar, pues mira, quedamos en el campo aquel o en casa de fulanito, de menganito, y ¿quién va a venir a la policía dentro de casa para ver si estamos 6, 7, 12, 14 o 27? Entonces, pues creo que con las medidas oportunas y las restricciones oportunas, pero creo que debe de abrirse de forma inmediata la hostelería. Sí, y otra cuestión que hay que hacerla frente de manera radical y con coherencia y ordenamiento es el asunto de las vacunas, porque la vacunación es un problema añadido por lo que estamos viendo, ¿no? El desorden y la desorientación que hay, que ahora resulta que cuando la gente, muchas personas tenían la esperanza de que la vacuna iba a dar origen a una situación de resolución importante, ahora resulta que faltan dosis, que el 50% de las dosis de las empresas farmacéuticas se están vendiendo a otros países y haciendo negocios con ellas, y todo eso repercute en la lentitud en resolver el problema, ¿no? Que todo eso influye a la hora de tomar medidas que saquen de la crisis pues a este sector económico y a otros sectores económicos, ¿no? Y si todo está relacionado, ¿no? Todo forma parte del orden, todo forma parte del orden, ¿no? Una parte, la otra parte, todo forma del orden, ¿no? Menos marketing y más esa inversión precisamente en lo que más vital que necesitamos ahora, que es tener a la mayor parte de la población vacunada para que podamos empezar a la vida normal dentro de lo que cabe, que ya va a ser muy complicado y van a pasar muchos años hasta que volvamos a la normalidad que estábamos acostumbrados. Pero eso es esencial, lo que hablábamos antes, el estar en casa. Según el SES, ¿no? Porque si alcanza ese ritmo de vacunación en primavera de 21.000 personas vacunadas diariamente, en 2 meses estamos vacunados todos los extremeños. ¿Y por qué para el mes que viene sí 21.000 y hace poco, cuando llegaron las primeras dosis de vacunas, no? Entonces me suena un poco a... Bueno, ahora parece ser que se ha detenido la distribución, ¿no? Sí. Hay una paralización en la distribución. Ahí hay un problema añadido, efectivamente, y es que yo creo que la Unión Europea lo ha hecho mal en la contratación de las vacunas, porque después de la millonada que ha invertido en la investigación que le ha dado los laboratorios, que menos que dar la posibilidad a todos los países miembros de la Unión Europea de que pudiesen con la patente fabricar esa vacuna en cada uno de los países y se hubiera ahorrado todos estos problemas de distribución. O sea, tener un solo laboratorio para toda Europa, para 300 y pico de millones de personas que somos en Europa, es una barbaridad. Cualquier problema logístico puede generar un caos. Mientras que si tú tienes 27 laboratorios, uno por país mínimo, ese problema se hubiera solucionado. Pero el problema es el orden económico, ¿no? En donde lo más importante de todo es el beneficio de las multinacionales, de las farmacéuticas, que son las que controlan todo el negocio de la producción. Estamos en una situación de emergencia internacional. De medicina, pero sin embargo ahí estamos viendo cómo estas multinacionales, el grupo mínimo de 5 o 6 multinacionales farmacéuticas, son las que marcan la política, en este caso, de la vacunación y de la distribución de medicina, a su antojo y a su negocio. Y pasa lo mismo, bueno, está pasando con estas vacunas, ha pasado con la insulina, que se producía a 100 euros en Estados Unidos y la vendían a 80.000 euros y a 20 y tantos mil euros aquí en España, con la hepatitis C, ¿os acordáis de eso? El follón que hubo, todo lo demás. O sea que el problema es un problema de la Comisión Europea, de Europa y de los gobiernos que no se imponen a estas multinacionales, porque ellas mismas forman parte de los gobiernos y, lógicamente, los beneficios de unas y de otros están ligados a esa actividad comercial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A producir medicina y a venderlas al precio que quiera. Si es que las multinacionales tienen la patente durante 20 años para producir y vender al precio que sea, y ese es el orden económico. Y en eso nos movemos. Bueno, seguiremos hablando de las vacunas. Esperemos que es la única esperanza que hay para acabar con esta pandemia, indudablemente, pero en el horizonte de la salud y en el horizonte económico, de manera que si no se resuelve esto de manera importante antes del verano, vamos a tener un grave agujero económico en España y en muchos países. Ya lo hay, pero todavía no se han dado cuenta. Volviendo al tema de la hostelería, y que es el sector además que primero lo está viviendo.
hasta ahora muchos de ellos, de los que tienen la esperanza de reabrir y demás, pues están aguantando. El otro día escuchaba en una entrevista, algunos porque el dueño del local pues le ha echado una mano con el alquiler. Sí, pero son negociaciones particulares. Proveedores que de la misma manera, bueno, ahora te aguanto y demás, pero yo te aguanto unos meses, pero las deudas ya hemos pasado el límite de aguante. Ahora ya, a partir de ahora, ya lo que hay es la famosa mora. Ya hay una deuda. O sea, ya no es que estén viviendo por debajo del límite, sino que ya están generando una deuda importante que además no se puede recuperar en un sector además que es un sector humilde. Y una deuda que además le impide, por cierto, a muchos de ellos, según nos dijeron ayer los representantes de Abacares, le va a impedir abrir, porque tienen que comprar mercancía y no pueden comprarlo, porque ya tienen contraída esa deuda, ¿no? En fin, es una situación seria y difícil. Pero tenemos que pasar a otro tema rápidamente porque hay de nuevo tensión en el Gobierno central. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido desde este jueves seguridad jurídica en la futura ley trans, cuyo borrador ha creado nuevas fricciones entre los socios de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. El proyecto prevé que los mayores de 16 años puedan cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más requisitos que la declaración expresa de la propia persona, la llamada libre autodeterminación de género. Carmen Calvo ha dicho que le preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Desde el Ministerio de Igualdad, que encabeza la número 2 de Unidas Podemos, Irene Montero, pues han guardado silencio respecto a estas declaraciones. Ha dicho Carmen Calvo también que se puede generar un problema importante pues para todo tipo de nivel, para todas las estadísticas, es decir, para lo que ahora se hace en función, por ejemplo, del empleo, pues hay tanto paro femenino y tanto paro masculino, pues eso puede afectar a esto, y en esto en muchísimos ámbitos de la vida. Dani. No solamente el tema estadístico, sino a nivel de todo, del día a día. Yo estoy de acuerdo en una cosa, además me resulta que entrar en esos debates es hurgar en algo innecesario. A las personas te puede gustar una persona independientemente, o sea, ¿por qué? Algo que hace una amiga. No por el hecho de que le guste otra mujer tiene que ser hombre, o sea, porque a una mujer no le puede gustar una mujer, a un hombre no le puede gustar un hombre, o alguien que quiera cambiar de sexo, se produce la operación y en el momento que haya hecho ese cambio, ha hecho ese cambio sí, pero dar también esa arbitrariedad en el DNI con 16 años, dice, ahora me cambio, no, ahora ya me he arrepentido. Ahora vuelvo a llamarme Juan, ahora me llamo Antonia. Eso me parece, con perdón de la expresión, una auténtica chorrada que gastemos un euro, un céntimo del dinero de los españoles en eso. Me parece una auténtica chorrada que se gaste un solo euro o un solo céntimo en este tipo de cuestiones con la que está cayendo ahora. Creo que además estaba todo muy bien marcado, íbamos en muy buena línea, tanto además por los grandes partidos, todos estaban consiguiendo acuerdos para ir en una buena línea y dejar atrás pues esa crisis identitaria de anteriormente a los 80, y para que ahora pues les venga la chorrada del DNI, porque esto va todo con dinero. O sea, esta señorita no dice nada gratis. O sea, cuando hacen algo, van unos estudios detrás, unas inversiones, como la banderita de España con lo de las vacunas, tráeme más vacunas y déjate de tantas pegatinas, ¿sabes? Pues lo mismo, creo que ni es el momento ni el lugar y ni la tensión. O sea, es que me parece, vuelvo a repetir, me parece una chorrada que una ministra, y me avergüenza que una ministra de gobierno pues se le haya ocurrido una mañana levantarse esto ahora. Juan. Bueno, yo no comulgo con esto por una serie de razones, ¿no? Desde mi punto de vista es algo que va a introducir una división en el movimiento feminista. La ley Kerr, que es en lo que se basa la nueva ley, o sea, la teoría Kerr, que es en lo que se basa la ley trans esa surge en las universidades americanas como una ideología postmodernista y todo lo demás, ¿no? En donde el género, que es una construcción lingüística, que es una construcción del lenguaje, pues toma, digamos,
toma el papel más importante, de tal manera que lo que importa son las emociones, los impulsos, los sentimientos, la cuestión subjetiva, ¿no? De tal manera que se olvida la objetividad, que es el hecho de que hay hombre y mujer, que se nace con sexo, o sea, el sexo se tiene al nacer, y de todo este planteamiento pues se derivan una serie de cuestiones. Por ejemplo, se deriva que progenitores que pueden ser progenitores tanto gestantes como no gestantes, o sea, hombres o mujeres decidiendo el cambio de sexo. Y eso implica una serie de condiciones, por ejemplo, que quien tenga dinero pues pueda contratar el útero de una mujer para tener hijos. Estamos ya intensificando el hecho de que la mujer es una mercancía. Permite la libertad de la decisión sexual, de la prostitución, lo cual quiere decir que no se plantea la abolición de la prostitución, que ya se hizo aquí en el año 31 durante la República. O sea, se plantean una serie de cuestiones en donde desaparece el concepto de mujer y desaparece el concepto de feminismo. Es un poco la teoría Kerr, que es en lo que se basa la ley trans esta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un golpe a la lucha de clase, es un golpe al movimiento feminista, introduciendo una división ahí importante, y que bueno, que yo creo que la gente de Podemos debería de repensar esta cuestión, puesto que no va a ninguna parte, ¿no? ¿Algo más sobre este asunto? Ya digo una cosa, digo que el que se levante por la mañana para esto, o sea, crear más división, o sea, cuando empiezas a separar y a dividir y a separarnos más, pues lo que hace al final es que separados somos más débiles y unidos siempre somos más fuertes para todos. Y creo que hay que dejar atrás cosas, de decir que ya están normalizadas, y es ganas de seguir revolviendo algo de que de volver a lo mismo. Esto nace nuevo. Que alguien con 16 años ahora diga, no, es que hoy, o sea, de buenas a primeras, sin haber pasado el proceso, sin tenerlo claro, sin haber hecho el proceso físico. Lo que está diciendo, bueno, el DNI no vale para nada. Un ataque también, el DNI, el documento nacional, o sea, lo que está diciendo eso es papel mojado. Y empiezan con eso, con que ahora puedes poner ahí lo que quieras. Y luego, pues ahora una cartulina, dice el DNI, pues lo rellenamos y dice, no, esta semana, de lunes a viernes, me voy a llamar Daniel, pero los fines de semana solamente me voy a llamar Lola. Y luego el lunes me vuelvo a llamar Daniel. Y hombre, que no estamos ahora mismo, ni es el momento, ni es el lugar, ni, independientemente de mi opinión, que sigo diciendo que no sé en qué estaría pensando esta mujer para esta gran chorrada. Esta es una teoría que mete que el sistema capitalista, el neoliberalismo, desarrolla ahora, como he dicho antes, nace en las universidades americanas, y pues es lo que pretende la ruptura, la división entre las clases sociales oprimidas, ¿no? Creando un debate que se olvida pues de los asesinatos de mujeres, de la pobreza infantil, de la explotación laboral, de la prostitución. En este país hay más de 500.000 mujeres que viven de la prostitución, oprimidas, humilladas, etcétera. Y yo creo que es ese debate el que hay que retomar y el que hay que, desde mi punto de vista. Hablamos rápidamente, que nos queda muy poquito tiempo, de otra cuestión política, porque el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha censurado este jueves el silencio del líder del Partido Popular, Pablo Casado, sobre el escrito que el extesorero Luis Bárcenas presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, y le ha instado a limpiar la historia de la formación del Partido Popular y depurar responsabilidades sobre cargos en activo. Juan. Bueno, yo creo que el problema es un problema bastante comprometido ahí dentro del Partido Popular, que lógicamente este hombre reacciona ante el castigo que se hace a su mujer, ¿no? Que le han condenado 10 o 12 años, no sé exactamente, pero un montón de años, y que bueno, y que está poniendo a la luz toda una serie de problemas y de situaciones que ocurrían ahí
en el Partido Popular y que de alguna manera pues pueden provocar un golpe duro a esta organización política, ¿no? Dani. Pienso una cosa, ¿Roldán devolvió el dinero? No. ¿Filesa, se recuperó el dinero de Filesa o dimitieron los cargos activos implicados en aquel caso? Sí, y digo dimitieron porque muchos de ellos siguen en activo de alguna manera u otra manera, de cuando el famoso caso Filesa, que se demostró, se condenó, se vio, ¿han limpiado? No. Este hombre no ha devuelto el dinero, ¿dónde está? En la cárcel, cumpliendo. Pero es que el problema no es el que lo está pagando, el que está pagando condena. El problema está el que se ha llevado la pasta y no ha cumplido condena. Y encima goza de muchísimos privilegios. Y eso es lo que tenían que limpiar, no solamente que ahora digan, no, que el PP limpie su historia. Y dice, chico, Underhill, ¿no? Portavoz, pues tenía que poner una cremallerita y primero pues abrir los libros y decir, están ya todos, hemos limpiado nosotros. Claro, si uno no barre su casa, decirle, criticar como la mierda de la casa de enfrente, y tanto uno como otro pues tienen que hacer sus limpias. Ahora hay gente muy preparada en ambas formaciones y creo que la justicia es el que la hace, la tiene que pagar. Y no se puede culpar a uno solo cuando los otros están, los hay en bancadas distintos, ostentando distintos cargos, ¿no? Bueno, oye, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros su análisis sobre los temas que hemos puesto sobre la mesa. Gracias a Juan. Gracias. A ver, cuidaros mucho por allí, por Villafranca. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y Dani, este año los carnavales lo vas a tener en televisión extremeña, porque vamos a ir a partir de la próxima semana el del año pasado y emitiendo las semifinales y la final la vamos a tener a partir del próximo lunes, y vamos a dedicar también la picota al carnaval, pero va a ser un carnaval muy distinto. La pena es una pena, pero bueno, lo cogeremos con más fuerza porque volverá. Y volverá de una manera u otra manera. Va a volver. Y ya está, aguantaremos y lo haremos aunque sea virtual, ¿no? Intentaremos juntarnos virtualmente. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Evidentemente, espero que sea así. Gracias a vosotros, que tengáis un feliz fin de semana, y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención y emplazarles a una nueva edición del Picota que será ya el próximo lunes. Recuerden que estaremos presentes con el carnaval y con otros temas también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en la página web de Televisión Extremeña, televisionextremeña.com. Hasta el lunes, esperamos que sean felices. Buenas noches.